Perfecto. Entonces, seguimos, a ver, ojalá no ocurra nada. Bien, entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Profe, ahora Me sí. avisen, por favor, en el minuto que tengan el problema. ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, esto era un poco lo que hemos hablado respecto al nivel 5. Lo que ustedes decían, ¿no es cierto?, que colocaban primero al equipo antes que ellos mismos. Entonces, dice, son ambiciosos, pero primero y principalmente lo son por la empresa. Después están fanáticamente dirigidos, afectados por la necesidad de producir resultados sostenidos. O sea, no solamente un resultado, sino que se refiere a resultados en el tiempo. Y están dispuestos a hacer lo que sea para que la compañía sea exitosa, no importa cuán grandes o difíciles sean las acciones, ¿no? Eso es lo que caracteriza a el nivel 5. Y hay otros elementos más, muestran una modestia combustible, muestran diligencia del trabajo, buscan afuera distribuir éxito. Alguien lo dijo, alguno de sus compañeros dijo respecto a que ellos no se atribuían los resultados, sino que buscaban en su equipo. Y otro elemento fundamental, que es este que aparece al final, dice, preparan a sus sucesores para que tengan un éxito aún mayor la próxima generación. Esto es re importante porque normalmente en las empresas, una vez que se va el gerente general o el CEO de la empresa, hay poca gente que lo puede, o ninguna gente que lo puede suceder. Ahí vamos bien. ¿Hay Profe, algún ¿este PPT lo va a subir? hacer O... respecto del líder 5 o les parece bien lo que dice? ¿Me escuchan? ¿Cómo, profe? No se escuchó bien. ¿Algún comentario respecto a estos atributos del líder nivel 5 o les parece falta algo? Yo encuentro que está bien. ¿Está bien? A mí me parece que está una lista bastante completa de lo que es un líder nivel 5. ¿Ah? El siguiente elemento, si vamos acá para no olvidarnos, dice primero quién y luego qué. Entonces, esto se refiere a eso, que en general no es la forma en que hacemos las cosas en las compañías chilenas. ¿Ah? Normalmente lo que hacemos es hacer una estructura y después buscar a las personas. Aquí lo que plantean es, primero se coloca a la gente correcta en el bus, a la gente incorrecta queda afuera, y luego se decide dónde irá. Por lo tanto, aquí lo que se busca más que las personas entren en un cargo, sino que es buscar al revés, es decir, las personas son las correctas y en base a eso hago la organización. ¿Les parece correcto o no? Al menos es bien parecido a lo que plantean en el libro este de morir o, ¿cómo se llama? No, y no, crear Crear o o morir, morir. en Silicon Valley, que ¿Mm? finalmente lo hacía la gente, que eso era lo fundamental y la clave del éxito. Al inicio quizás suena un poco extraño, pero no sé, siguiendo esa línea quizás no lo sea tanto. De acuerdo. Es la misma, tienes toda la razón. O sea, aquí lo que se plantea es buscar a la gente correcta primero. Después vemos cómo nos arreglamos, después vemos en qué posición va. Porque en definitiva, cuando uno busca la línea directiva de una empresa, lo que está buscando son ciertos atributos que tienen esas personas. Bueno, defino dónde va esa persona, pero no al revés. Es decir, yo hago la estructura, pienso en la estructura primero de la empresa y después en función de eso la persona. Aquí no. Lo que planteas al revés, un poco dar vuelta a la pirámide, es decir, yo veo a las personas, caracterizo a las personas, veo sus condiciones y en función de eso las ubico. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos lo mismo. El otro elemento que viene dice confrontar los hechos brutales
pero nunca perder la fe, que es otro elemento súper importante que también no es muy normal verlo en nuestras empresas al menos. ¿Ah? Esto de decir cuáles son las cosas malas, reconocer cuáles son las cosas malas y en función de eso resolverlas. Entonces dice acá, cuando se empieza con un esfuerzo honesto y diligente para determinar la verdad de su situación, las decisiones correctas pasan a ser evidentes. Dice, es imposible tomar buenas decisiones sin infundir el proceso entero con una confrontación honesta de los hechos brutales. Se necesita crear una cultura donde la gente tiene una tremenda oportunidad para ser escuchado y finalmente para que la verdad sea escuchada. Entonces, aquí hay un tema de participación, de escuchar a la empresa, de tomar las decisiones y después de eso volver a retomar el rumbo o hacer los cambios necesarios. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Este concepto, ¿lo habían escuchado alguna vez o no? ¿Lo habían visto alguna vez? No. ¿No? nunca. El concepto erizo es bien interesante, ¿eh? ¿Por qué creen que se llama concepto erizo? A ver, ¿por qué le pusieron, o por qué a esta persona se le ocurrió y le puso concepto erizo? ¿Qué característica tiene el erizo? Si ustedes se van a tocar un erizo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que hace el erizo tan particular? Las espinas que tiene su lomo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué pasa eso en el erizo? Porque el erizo no es un bichito que te vaya a morder, que te vaya a atacar, ¿no es cierto? Defensa. Un mecanismo de ¿Perdón? defensa, sí. Tiene un mecanismo de defensa que son las púas, ¿no es cierto? Pero en definitiva el erizo no es un bichito o no es un animalito agresivo, sino que lo que hace es que se protege, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, el concepto erizo es un poco eso. La persona que definió o estudió, dijo, esto se asimila a lo que puede hacer un erizo, dijo, aquí hay tres elementos que son fundamentales. Dice, lo que me apasiona o lo que te apasiona, lo que dirige el motor económico y lo que eres mejor en el mundo. Entonces, esos tres elementos, si a mí me apasiona algo, es lo que dirige mi motor económico de la empresa, y lo que yo hago mejor, en definitiva, estoy en esta intersección de los circulitos que me hace a mí poder decir que puedo aplicar el concepto erizo, porque en definitiva nadie me va a poder tocar, solamente por el hecho de poder estar en esta intersección de tres círculos. Esto me permite poder participar o estar en una industria no necesariamente despreocupado de mi competencia, pero es un poco lo que le pasa a Coca-Cola, lo que le pasa a McDonald's, lo que le pasa a, no sé, ustedes nombraban por ahí Apple, lo que le pasa a Amazon, que va a tener competencia sin duda, pero primero está en lo que le apasiona, lo dirige el motor económico, lo que ellos hacen, y son los mejores en el mundo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Les parece o no este concepto erizo? Sí. ¿Sí? ¿Quieren agregar algo o no? ¿Sí o no? Está claro. ¿Está claro? Déjame, Sí, sí. vamos a hacer un intento de que nos veamos. Para, para pasar. Ahí no estoy compartiendo la pantalla. ¿Me ven? Sí, profe. ¿Sí? Ya, yo no los veo a ustedes, pero veo ahí sus nombres. ¿Qué creen ustedes? Porque ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, en lo que nos queda que todavía media hora. ¿Por qué creen que, o qué relación creen que tiene
este concepto, esto que vimos ahora, de las empresas que pasan de ser buenas o promedio, a empresas que son excelentes respecto al tema de project management. A ver, ¿qué le ven ustedes que tiene una similitud, o por qué pasamos esto, cómo se conecta con el tema project management, ya con lo que hemos visto hasta ahora, respecto a temas de planificación, programación? ¿Qué es lo que le ve similitud? Una empresa, para poder llegar a ser una empresa de excelencia, necesita de todo esto. ¿Ya? Ok. O sea, es que una empresa que es capaz de planificar, programar, lo que un poco criticábamos al principio cuando veíamos solamente que aparecía este concepto de disciplinada, o los casilleros que tenían que ver solamente con disciplina, que podría ser un extremo, pero en definitiva el tema de planificación, programación, el aplicar un sistema, tiene que ver con que una empresa sea capaz de pasar de un estudio y saltar a otro, ¿sí o no? Claro, o sea, quizás a una empresa podría llegar a ese estatus sin cumplir con esto, pero evidentemente si es que cumple con todos estos, es más probable que llegue a ser una empresa de excelencia. Perfecto, ok. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí, sí. Sí, profe, aparte yo también creo que es necesario conocer como el manejo del proyecto y todos los pasos para poder ver las fortalezas de cada empresa, y a lo mejor en vez de dedicarse al proyecto completo, dedicarse a un o ver la gente que tiene en cada puesto. De acuerdo, de acuerdo. Entonces lo que estamos diciendo es que este tema de las empresas que sobresalen, o este concepto de que las empresas sean capaces de poder hacer las cosas en forma distinta a lo que hace el resto de la industria, tiene que ver mucho con lo que hemos visto, tiene que ver mucho con el tema de project management y lo que significa planificar, programar, identificar los elementos clave. Si veamos, por ejemplo, en el itinerario de un proyecto, ¿no es cierto?, identificar cuáles son los componentes del itinerario de un proyecto, desde el inicio hasta el fin, y en cada una parte insertar este concepto de project management y este concepto de planificación y programación, ¿ya? Voy a tratar de compartir nuevamente para pasar al siguiente capítulo, que ahora ya vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es Project Management en este final de la clase. Se ve, Se ve una carpeta de archivos, profe. No se ve nada. Espera. ahí se ve o no. Sí, ahí sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vamos a un poquito a desmenuzar esto de Project Management, y vamos al menos a dar un que significa cada uno de los elementos. Eso es el gráfico completito ahí en la pantalla, Sí, ¿sí? Entonces, bueno, como decíamos, Project Management tiene una serie de casilleros que los vamos a ir viendo en el transcurso del semestre, que hacen que un proyecto se pueda manejar de una forma eficiente. Entonces, está
el 6.1, si ustedes se ponen a ver cada uno de estos componentes, partimos desde el primero, que tiene que ver con la integración del proyecto. Después pasamos, Project Scope tiene que ver con qué es lo que yo tengo que hacer en el proyecto, cuál es el alcance del proyecto. Después pasamos a el tiempo, vamos a ir en el sentido de las manecillas de reloj, ¿eh? Vamos a ir siguiendo cada uno de los elementos desde izquierda a derecha, alrededor de la circunferencia que está en el centro. Entonces pasamos después a Project Time Management, que es lo que nos vamos a detener con mayor detalle, que es el tema de la programación de un proyecto, cómo yo voy a programar un proyecto desde el inicio hasta el fin. Después el tema del costo, que es el que sigue, que se llama Project Cost Management. Después el tema de calidad. Después vamos a pasar al tema de recursos humanos. Después, si seguimos hacia abajo, vamos a pasar a comunicaciones. Después a los riesgos, el tema de compras, ¿ya? ¿Se entiende esa parte, todos los componentes de Project Management? Sí, profe. ¿Se ven? ¿Sí? ¿Se ven todos? Sí, profe. Entonces, para poder empezar a analizar cada uno de estos elementos, vamos a primero a identificar qué es lo que es la gestión de una empresa. ¿Ustedes han visto un gráfico así, o tienen claro cuáles son los elementos de este gráfico? ¿Lo habían visto alguna vez? No, pero ¿No? Ok. ¿Ustedes le ven relación a este gráfico de gestión respecto a lo que es Project Management ya con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Ustedes creen que tiene relación? ¿O hay elementos aquí que tienen relación en este gráfico? sí, o sea, están los que hemos visto en el capítulo 1. De acuerdo. Aparece el término de gestión, ¿no es cierto? Pensando en que Project Management tiene que ver con la gestión de un proyecto. Dijimos, no solamente un proyecto de construcción, sino que un proyecto que tiene que ver con recursos humanos, con marketing, con venta, con retail, con cualquier cosa. Todo lo podemos llevar a un concepto que tiene que ver con gestión y en definitiva con project management. Y si nos metemos a ver cada uno de estos casilleros que están puestos acá, son elementos fundamentales que llevan adelante un proyecto. O sea, partimos desde los objetivos, que eso lo vimos como bien dices tú, desde el principio, el tema de los objetivos, después pasamos por la estrategia, viene la planificación, que ya lo hemos visto bastante, y dentro de estos elementos de planificación vamos a necesitar una organización, un control y una dirección, que algunos de estos elementos también lo hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a rápidamente a definir cada uno de estos componentes y después ya pasamos a identificar algunos de los elementos de Project Management. Primero que nada, estrategia, la está ahí entre medio entre objetivo y planificación. ¿Qué es lo que es una estrategia? ¿Qué es lo que es una estrategia? ¿O cómo podrían ustedes definir estrategia? ¿No es parecido a la programación? ¿O nada que ver? Ya, tú dices que es parecido a la programación, ¿ya? ¿Por qué? A ver. No, estaba preguntando por que hayamos visto Estás diferencias, preguntando, ok, ya. como algo Ya, más general, que la programación habla como una forma general de cómo abarcar el proyecto. Pensé que la estrategia también podía ser como buscar una forma general de abarcar el proyecto. ya, ok. Yo ¿Otra diría opinión? que ¿Otro sí, comentario? bastante similar a la planificación, solo que la estrategia lo deja un poco más a rangos generales. Como ya la planificación viene a ser ya más en el papel. Perdón, ¿qué? ¿La planificación? La comparación como entre la planificación y la estrategia son bastante similares,
diferencia Ya. es que la planificación ya viene a estar como ya en papel, ya más desarrollada la idea, más trabajado. De acuerdo. O sea, ¿la estrategia para ti es más general que la planificación? Claro, viene a ser como vamos a abordar los objetivos que tenemos, los vamos a abordar de tal manera, vamos a hacer tal y tal cosa, pero ya en la planificación viene a ser, esto lo vamos a realizar en tal tiempo, después de esto vamos a ir con el siguiente, que va a tomar el tanto tiempo, vamos a invertir tanto en cada uno de estos pasos, ya es más detallado. De acuerdo. Sí, sí, volviendo a lo que creo que fue Florencia, que hizo el comentario, planificación, perdón, programación, no lo ves más hacia la derecha, más que a la izquierda, es decir, la programación no lo ves más por el lado de la organización, ejecución, control y dirección, ¿o no, Florencia? Sí, profe, es que me confundí con la definición de planificación y programación. Ah, Dale. claro, lo que dice tu compañero tiene toda la razón. Si uno se va desde la izquierda hacia la derecha, pasando por los objetivos, la estrategia y la planificación, si seguimos hacia el lado derecho, la parte de la programación tiene mucho más que ver con cómo yo voy a organizar, cómo voy a ejecutar, cómo voy a controlar y cómo dirigir el proyecto. Por lo tanto, en términos de definición, estrategia es un poquito más arriba de la planificación en términos generales. La planificación entra un poco más en el y después la programación ya tengo que ver con, como dice acá el grafiquito, con la organización, la ejecución, control y la dirección de la empresa. ¿Sí? Ahora, esas flechitas que están ahí entre medio, que es como, no sé, los puntos cardinales, tiene que ver con esto, es decir, está todo relacionado. La organización tiene que ver con la ejecución, tiene que ver con el control y tiene que ver con la dirección. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se Sí. entendió este Sí, profe, gráfico, no? sí. Ok. Entonces, vamos a ver este concepto de la integración de un proyecto, que son estos, si uno se pone a ver los casilleros que están puestos acá, tiene que ver con cada uno de los elementos que forman parte de la gestión de la integración de un proyecto, que es el primer elemento. El primer elemento es conocer cuál es el proyecto, para poder pasar después al tema del tiempo, al tema de los costos y a todo lo que vamos a ir viendo después durante el mes. Entonces, el primer elemento dice desarrollo del proyecto. Después, si ustedes se van al siguiente, dice desarrollo del proyecto desde el punto de vista del plan. Después viene ejecución, después viene el control, después el que está abajo, el 4.5, tiene que ver con la integración de los cambios, de los cambios del proyecto, y después tiene que ver con la parte de el cierre del proyecto, que son elementos que ya hemos mencionado anteriormente. Y cada uno de estos, vamos a ver en detalle, cada uno de estos, ustedes lo ven acá, está desglosado un poco más abajo. Por ejemplo, dice Development Project Charter, que tiene que ver con el desarrollo del acta de concesión del proyecto. Es decir, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Definimos cuál es el alcance del proyecto. Dice, es el proceso que constituye en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase, documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas del proyecto. Esta es la primera etapa que siempre hacemos al iniciar un proyecto, es decir, tenemos que entender de qué se trata el proyecto, ver los alcances del proyecto y dejarlo, como dice ahí, a lo mejor tan formal, a pesar de que ojalá fuera así siempre, dejarlo en un acta, ¿ya? Después, cada uno de estos casilleros tiene un input, están las herramientas y un output. Siempre está hecho así. Project Management funciona de esta forma. Si nos vamos al siguiente, dice Development Project Management Plan. Dice desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Dice el proceso que constituyen documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes. Y aquí mismo tiene un input,
tiene las herramientas y después tiene un output. Después pasamos al siguiente, dice, se refiere a dirigir, manejar la ejecución del proyecto, que es decir, dirigir y gestionar la ejecución de un proyecto, es el proceso que constituye en ejecutar el trabajo definido en el plan. Aquí tiene lo mismo, tiene un input, después tiene herramienta y tiene un output. No nos vamos a meter en cada uno de ellos porque es demasiada información, es solamente para que tengan una idea de lo que está incorporado acá. Después el tema del monitoreo y control, exactamente lo mismo. Después realizar el control integrado de los cambios, si es que hay cambios en el proyecto. Tiene lo mismo, input, la técnica y el output. Y después la fase de cierre de un proyecto. ¿Ah? Lo mismo aquí tiene el input, las técnicas y el output. Y el scope de un proyecto es que le echen una mirada ustedes. ¿Entienden un poco cómo funciona Project Management? Pero, ¿siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? En esta primera parte, la verdad es que no vamos a colocar mucho énfasis porque de lo que se trata es de que ustedes tengan claro qué son los componentes que tiene este Project Management y nos vamos a centrar en cosas que son realmente importantes, que tienen que ver con la planificación y después la programación de un proyecto, que es cuando entremos al tema del tiempo, cuando entremos al time management, vamos a hacer programación de proyectos, esa es la parte más relevante, ¿no? Entonces, vamos a terminar hoy día para ver viendo algunas definiciones que son estas que tienen que ver cuando partimos con el tema de los objetivos en ese gráfico de gestión. Uno de los elementos importantes que definimos ahí es los elementos importantes tiene que ver con la definición de lo que significa planificar un proyecto. Y aquí hay algunas definiciones, no las vamos a leer todas, pero para que las tengan ahí y ustedes las puedan revisar. Es la realización de un plan general científicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado. Esa es una definición. Y otras más, ¿eh? Voy a leer otra más, dice el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Entonces, bueno, aquí uno puede sacar como conclusión que en definitiva todo este concepto de planificación, programación y a lo que se refiere Project Management tiene que ver definitivamente con los objetivos, ¿no es cierto? Cómo yo ordeno estos objetivos y cómo los alcanzo. Y para eso está esta herramienta que es la que vamos a desarrollar durante el semestre cuando veamos CPM. Para terminar, porque creo que con esto, no, nos falta todavía, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Estos son algunas cosas que tienen que ver con la última etapa de planificación, que está la determinación de los objetivos, después la definición del proyecto, la determinación de los recursos necesarios y después la organización del proyecto. En cada uno de estos elementos vamos a ir avanzando durante el semestre, desde el tema de los objetivos hasta la organización del proyecto que tiene que ver con la programación. Yo creo que en base a lo que hemos visto hasta ahora, después vamos a entrar en el tema de los alcances y vamos a seguir con los objetivos del proyecto para estar en time management y programación. Hasta acá, déjame dejar de compartir. Esta clase salió un poquito accidentada.